La faringe es un órgano importante, es parte de la vía respiratoria alta. La faringe mide aproximadamente 14 centímetros, se extiende desde la base del cráneo hasta la boca de su. Esta faringe está, digamos, funciona con varios músculos. Dentro de esos tenemos, ustedes ya saben, anatomía. No vamos a profundizar anatomía porque ustedes han hecho el primer año de medicina, toda la anatomía del cuerpo humano. Entonces vamos a hacer, simplemente vamos a nombrar y vamos a hacer como las anteriores, en los anteriores capítulos, en los anteriores órganos, simplemente mencionar para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces hablamos que la faringe tiene los músculos constrictores, los elevadores. Gracias a estos músculos funciona este órgano que es vital. Anatómica y funcionalmente, la faringe se divide en tres porciones. Una rinofaringe, epifaringe o cabo, ¿sí?, que se encuentra en la parte posterior de la nariz, ¿no? Esto también hemos hablado en las anteriores clases, en oído, hemos hablado también en nariz, que es un órgano importante que comunica tanto al oído con la faringe, a la nariz con la faringe, ¿no? Entonces, es un órgano muy importante. Es una porción muy importante de la faringe. Rinofaringe, epifaringe, también hemos dicho la nasofaringe, gracias a esa vecindad que tiene. Ocavo. Tenemos otra porción que es la orofaringe, llamada también mesofaringe. Orofaringe, ¿por qué? Porque está en relación directa con la boca. Orofaringe o mesofaringe. Y tenemos otra porción que es la hipofaringe, que en algunos faringofaringe o faringolaringe. ¿Por qué? Porque está en relación directa con la laringe. Bueno, no está bien esa diapositiva. Vamos a seguir. Hablamos de la fisiología de la faringe. La faringe tiene 4 funciones vitales, ¿sí? Una es la función respiratoria, otra es la función de glutorio, otra es la función fonatoria y la función inmunológica. Como ven ustedes, estas funciones son vitales, ¿sí? La función respiratoria es vital porque si no respiramos, vamos a morir, ¿verdad? La función deglutoria en la alimentación. Si no hay una buena deglución, no hay un buen aporte o no hay aporte de alimento, entonces también la persona va a decaer. La función fonatoria también es vital porque como nos comunicamos sin este órgano. Y la función inmunológica es vital porque acá están los soldaditos de nuestro organismo, quienes nos van a defender y van a hacer que nuestro organismo no se enferme, porque esta función inmunológica es la que va a detener a cualquier germen en la entrada de la faringe, ¿no? Y va a impedir que estos gérmenes, sean bacterias, virus, hongos, ingresen a nuestro. Entonces, son funciones bastante importantes. Dentro de estas funciones tenemos, en la función deglutoria, tenemos otras subfunciones. Esta función deglutoria tiene su función, subfunciones que van a cumplir ciertos también, digamos, subfunciones vitales dentro de la función deglutoria. Tenemos el tiempo bucal, ¿no? Cuando una persona toma un alimento, por decir una manzana, una galleta, pone a la boca y empieza a triturar con los dientes, ¿verdad? Entonces, y forma un bolo alimenticio. Este bolo alimenticio no se queda en la boca ahí, sí, tiene que pasar
al estómago. Entonces, ¿qué hace la lengua? Hace que este bolo alimenticio sirve como palanca. La lengua sirve como palanca para enviar hacia la orofaringe, ¿no? Entonces, llega a la faringe. Vamos a continuar con la clase. Eh, Estamos en tiempo bucal. Habíamos dicho que el alimento que nosotros colocamos dentro de la boca, este alimento es triturado por los dientes. Es una función que tiene que cumplir eh, los dientes, ¿no? Triturar el alimento, formar un bolo alimenticio. Este bolo alimenticio tiene que pasar a la faringe, ¿no? Entonces ingresa hacia orofaringe y en esta parte es donde tiene que ser dividido, ¿sí? Dividido a la mitad, la epiglotis es la que divide y hace que cada mitad del bolo alimenticio vaya a una especie de esfínter que se llama senos piriformes, ¿no? A cada lado de la laringe están los senos piriformes. Entonces, la epiglotis es la que se encarga de dividir. En el momento en que está pasando el bolo alimenticio a esta parte, para entrar ya a faringe, el bolo alimenticio tiene, o la epiglotis tiene que cerrar la parte, la vía respiratoria, ¿no? Lo que es las cuerdas vocales, que es ahí la corona laringea, tiene que estar cubierta por la epiglotis, porque de lo contrario, el alimento va a pasar a vía respiratoria y nos va a provocar un problema serio, ¿no? Puede llegar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, este bolo alimenticio que va a ser dividido por la epiglotis, tiene que ir a cada lado, ¿no?, de estos esfínteres que se llaman senos piriformes. Estos senos piriformes van a permitir que pase simplemente un esfínteres, no es, digamos, muy largo el trayecto que tiene que recorrer esta mitad del bolo alimenticio para llegar a eso. Simplemente son esfínteres. Entonces, cae este bolo alimenticio, pasa este esfínter, este seno piriforme, e inmediatamente cae en el esófago, ¿no? Ese es el tiempo faríngeo. Luego ya el bolo alimenticio o estas mitades de bolo alimenticio se encuentran en esófago. A este tiempo se llama tiempo esofágico. Y luego va cayendo a estómago y así sucesivamente. Entonces, es importante que nosotros eh, sepamos que la función deglutoria también cumple estas tres subfunciones, que serían el tiempo bucal, el tiempo faríngeo
y el tiempo es. Tenemos otra función, que sería la función inmunológica, que sí, que vale la pena nomás desglosar cuáles son estos elementos que se encargan de la función inmunológica. Los elementos dentro de la función inmunológica tenemos varios elementos que se encargan de defender a nuestro organismo. Tenemos los elementos linfoides, tenemos los folículos linfoides, tenemos los nódulos linfoides. Y dentro de estos tenemos tres órganos grandes e importantes. Probablemente los elementos linfoides no los podemos ver. A los folículos linfoides tampoco. A los nódulos linfoides tampoco podemos verlos porque son elementos bastante pequeños, ¿no?, que están dentro del organismo. Pero sí a los que podemos verlos son los órganos linfoides. Y yo creo que todos, por lo menos si no conocemos el sitio exacto en el que están estos órganos linfoides, pero sí hemos escuchado, ¿no? Desde pequeños hemos escuchado que la mamá nos lleva al pediatra y el pediatra explica, ¿sabe qué? Sus amígdalas están inflamadas por eso, ¿verdad? Entonces ya ahí nosotros ya hemos aprendido con eso, ¿no? Hemos crecido ya con eso y hemos dicho, tengo dolor de garganta y mis amígdalas están inflamadas, ¿verdad? Entonces ya sabemos más o menos dónde están ubicados estos órganos linfoides. Y tenemos tres órganos linfoides muy importantes, ¿no? Acá están, a la entradita nomás, están las amígdalas palatinas, ¿no? Las amígdalas que se encuentran en la orofaringe, en cada lado de la órgano, las amígdalas palatinas. Entonces, esos son los primeros soldaditos, las amígdalas son los primeros soldaditos que se encuentran a la entrada nada más, ¿no? Y se dice, nosotros, particularmente nosotros reinos y yo también, explicamos al paciente de la forma con palabras más sencillas, más fáciles para que nos entienda. Nosotros comparamos, por decir, que estamos en el cuartel, ¿no? Y conocemos el cuartel y sabemos que ahí en la puerta hay dos soldaditos. No, entonces tenemos que tratar de que el paciente nos entienda, tenemos que tratar de que el paciente, hablar con palabras sencillas, de que el paciente nos entienda y cuide estas amígdalas, ¿no? Entonces, las amígdalas palatinas se encuentran ahí, en la faringe, a cada lado. Tenemos dos amígdalas palatinas, una derecha, una izquierda. Entonces, como les decía, estos son los primeros soldaditos que van a defender a nuestro organismo, ¿no? Cualquier germen que ingrese por la boca, por la vía oral, lo primero que hace es, este germen es detenido por estas amígdalas, por estos primeros, ¿no? Entonces, pero también, igual que es un órgano, ¿no?, dependiente de nuestro cuerpo, también estos pueden ser agredidos por digamos, por muchos gérmenes, por muchos virus, pueden ser agredidos. Y además acá juega un papel importante el sistema inmunológico en su conjunto, ¿no? Y acá juega importante pues la alimentación que recibe desde niño la persona. Hay niños, ustedes saben, niños que están desnutridos, niños que no crecen, no tienen el crecimiento y el peso adecuado a la edad. Entonces, todo eso influye para que esta amígdala en algún momento, para que estos primeros soldaditos en algún momento ya no puedan defenderse, ¿no? Y ya podemos decir que están heridos, entonces no pueden defenderse. Entonces es ahí donde pasa el germen, la bacteria, el virus, pasa, ha vencido esta primera barrera y luego pasa, ¿no? Y tenemos una segunda barrera, que sería la amígdala sublingual, ¿no? Que estaría en la raíz de la lengua. Esta sería la segunda barrera, yendo, digamos, en orden de ubicación, la segunda barrera. Entonces, esta amígdala, la amígdala palatina ha sido rebasada por los gérmenes, entonces la amígdala sublingual se encarga de detenerlos, pero también como
tiene que ver lo que es la alimentación de ese niño. Tiene que ver mucho. Si esa persona no se alimenta, ese niño no se alimenta bien, lamentablemente su sistema inmunológico va a estar bajo. Por lo tanto, cualquier agresión que reciba, ya un germen, entra a este organismo, fácilmente va a rebasar todas estas barreras que tiene nuestro organismo. Fácilmente va a rebasar. ¿No? ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico no está bien fortalecido. Por lo tanto, va a rebasar. Entonces rebasa la amígdala superior. Pero reacciona otra amígdala que está en la rinofaringe, ¿no? Esta amígdala es la amígdala rinofaringea, llamada también adenoides. Entonces, esta amígdala reacciona inmediatamente queriendo detener a estos agentes agresores. Entonces, también pasa lo mismo. No es un organismo bien fortalecido. Entonces, ya de por sí, estos soldaditos que nos defienden ya están debilitados. Por lo tanto, también va a pasar. Ahora, si están bien fortalecidos, o sea, en niños y personas que se alimentan bien, ¿no? Entonces, ese sistema inmunológico está bien fortalecido. Suficiente que llegue a la primera barrera, a la amígdala palatina se encarga de eliminar y estos agentes agresores no van a sobrevivir, inmediatamente van a morir. Entonces, no, estos soldaditos no dejan pasar. Entonces, estos agentes agresores no van a ir a la amígdala rinofaringea, no va a haber necesidad de que esta amígdala rinofaringea, digamos, reaccione ante estos agentes. Tampoco la amígdala superior, ¿no? Entonces, mucho depende de la alimentación de la persona o del niño, mucho depende. Por eso siempre es importante recomendar a los papás, a la mamá especialmente, de que la alimentación tiene que ser en base a verdura y en base a fruta, ¿no? Entonces, esto va a hacer que ese organismo se fortalezca y que su sistema inmunológico funcione como debe funcionar. Lamentablemente hay muchas personas, eh, también por un factor económico, obviamente, no se alimentan bien, ¿no? Su alimento diario, digamos, en base a harinas, carbohidratos. Entonces, no hay un alimento bueno, un alimento balanceado. Por lo tanto, eso es un factor importante para que estos órganos linfoides también, para que este sistema inmunológico también tenga una buena respuesta ante cualquier agente agresor. Bueno, jóvenes, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre estas funciones de la faringe, que realmente son funciones muy importantes que cumplen dentro de nuestro organismo, pueden hacerlo, por favor. Pueden encender su micrófono. Doctora, buenos días. Buenos días. No sé si puedes repetir la función de la amígdala rinofaringea, doctora, por favor, no se escuchó bien, por favor. Ya. Tenemos la función inmunológica, que es la función más importante, ¿verdad? Una de las funciones importantes. Hemos dicho que todas las funciones son vitales y muy importantes. Entonces, un minutito. Son funciones bastante importantes, ¿no? Son vitales. La función inmunológica cumple a través de varios órganos, ¿no? Unos más pequeños que otros. Dentro de estos tenemos los elementos linfoides, son más pequeños, que nosotros no los podemos ver, están dispersados en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Los folículos linfoides, bien, son más pequeños. Los nódulos linfoides también, pero cumplen la función de
de defensa de nuestro organismo. Dentro de estos tenemos órganos bastante, digamos, ya visibles para nosotros, que son los órganos linfáticos. Dentro de estos órganos se encuentran las amígdalas palatinas, que son dos, que están ubicadas en cada lado de la faringe, ¿no? Son dos que están ubicadas en cada lado de la faringe. Tenemos la amígdala rinofaringe, que está ubicada en la nasofaringe, por eso el nombre de rinofaringe, ¿no? Amígdala rinofaringe, porque nosotros hemos hablado bastante, ¿verdad?, de esta parte de la faringe y que es la comunicación entre nariz y entre oído, ¿no? Si se acuerdan ustedes, ¿cuál es esta amígdala rinofaringe? Es la adenoides, ¿sí? Adenoides. Tenemos una patología muy importante de hipertrofia adenoidea, ¿verdad? Entonces, la adenoides. Y otra amígdala, otro órgano que también es bastante importante, y si nosotros hacemos un buen examen semiológico, podemos ver a la amígdala sublingual, que estaría en la raíz de la lengua. Entonces, estos órganos que son visibles para nosotros, por ejemplo, la amígdala rinofaringea, si nosotros hacemos una rinoscopía posterior o si hacemos una fibroscopía o una rinofibroscopía, sí vamos a poder ver, porque es macroscópica, vamos a poder ver, ¿no? Entonces, si es que hay una hipertrofia. Y si no hay hipertrofia, al igual que la amígdala palatina, no vamos a poder verla porque está en su célula, está ubicada, está dentro de su célula, ¿no? Entonces, no vamos a poder. Pero por una infección por ahí repetitiva, la amígdala ha empezado a crecer. Por eso que también tenemos grados de crecimiento en estas amígdalas. Entonces, ha empezado a crecer, ahí sí vamos a poder ver. Entonces, ambas o estas tres amígdalas cumplen una sola función, es la función neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres órganos se encargan, son los soldaditos de nuestro organismo que se encargan de defendernos de toda agresión. ¿A qué tipo de agresión se refiere? Agresión bacteriana, agresión viral, agresión micótica, ¿no? Estos son, digamos, los microorganismos que agreden a nuestro cuerpo y producen obviamente todo tipo de infección, dependiendo en qué órganos se va a desarrollar esta infección. Entonces, estos órganos linfoides son muy importantes, ¿no? Que se encargan de defender a nuestro cuerpo. Pero también hemos dicho que esta defensa, para que estos órganos linfoides sean, digamos, fuertes y no dejen pasar esta agresión, depende mucho del organismo, depende mucho de que ese organismo reciba buena alimentación en base a vitaminas, minerales, ustedes saben, proteínas, etc., ¿no? Entonces, cuando un niño, digamos un niño, una persona igual mayor, un joven, en el caso de ustedes, por ejemplo, si no están en sus casas, viven solos, la alimentación no es muy buena en la atención que dan, videos y demás. Entonces no hay un buen aporte al requerimiento del organismo. ¿No? El organismo necesita minerales, necesita proteínas, necesita carbohidratos. Entonces no hay ese aporte. Por lo tanto, ese organismo de alguna forma va decayendo, ¿no? Entonces, el hecho de que estos soldaditos se vean fortalecidos y bien fuertes va a depender mucho de los aportes, del aporte que demos a ese organismo. Si el aporte a ese organismo no es muy bueno, entonces ya de por sí estos soldaditos, estos órganos linfoides ya están debilitados. Ya nuestro sistema inmunológico ya está debilitado porque no estamos dando el aporte adecuado al organismo para que este sistema se fortalezca, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. No es que cuando hay alguna infección, por ejemplo, hay una amigdalitis, y lo primero que hacemos es, tanto los médicos generales y pediatras,
lo primero que hacemos, no nos vamos, digamos, a fortalecer este sistema inmunológico, sino nos vamos a eliminar al agente agresor, ¿no? Pero los productos que utilizamos para eliminar al agente agresor debilitan más al organismo. Entonces, este sistema inmunológico está cada vez más débil, más débil, más débil. Estamos inmunodeprimiendo más. Entonces, lo importante en esto, por ejemplo, esto ustedes tienen que saber, ¿no? Van a ejercer la medicina, van a ser médicos generales, y les va a llegar un montón de pacientes donde les diga, doctor, mi hijo se enferma cada 15 días, cada semana. La anterior semana nomás ha recibido tratamiento, ha recibido amoxicilina porque estaba con dolor de garganta. Mire, ha pasado 15 días y ahora otra vez. Entonces, ¿qué hace el médico? Ya, entonces, si has recibido amoxicilina, les daremos eritromicina. O sea, así van cambiando de antibiótico a antibiótico a antibiótico, sin tomar en cuenta este factor que es bastante importante para nosotros, sin tomar en cuenta cómo está ese sistema inmunológico, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Por eso es que acá yo les estoy recalcando, repitiendo que es importante el aporte que se debe dar a este organismo para que el sistema inmunológico reaccione. No hagamos que ese sistema inmunológico se deprima, no hagamos. ¿Por qué? Por ejemplo, en un virus, y esto la anterior semana hubo una discusión con los médicos de la caja también, lamentablemente todos los especialistas nos quejamos. ¿Por qué? Porque el médico general lo único que hace es lo siguiente. Va a la consulta una persona y dice, doctor, estoy resfriado, hoy estaba mal. Y sabe que el paciente siempre va a querer que solucionemos inmediatamente su problema. Pero nosotros tenemos que saber detener eso, ¿no? Todo paciente, ¿quién no quiere que cualquier dolor se le calme en segundos? Todos queremos. Cualquier molestia, mientras menos nos dure, mejor, ¿verdad? Pero hay cosas que no se puede acelerar, no se puede. En este caso, por ejemplo, una virosis, esta temporada, ¿no? En estos cambios de temperatura, muchos vamos a enfermar con problemas de resfríos. Esos resfríos, digamos, ese resfrío siempre va a afectar, ya hemos dicho, al sistema. Nosotros tenemos órganos que se relacionan entre sí, ¿verdad? Y por eso hablamos de vía respiratoria alta. Entonces, una persona que va a tener un resfrío, va a tener bastante mucosidad en la nariz, un resfrío con toda la sintomatología de un resfrío común. Se va a afectar, sí o sí, se va a afectar al oído. Se va a afectar a la nariz, por ahí a una sinusitis. Se va a afectar a la garganta. Pero eso no quiere decir que se está complicando, sino es parte de esa virosis. Entonces, ¿qué pasa? Va al médico general el paciente y dice, doctor, hace 2 días estoy mal, doctora, por favor, estoy muy mal. Bueno, hace 2 días. Estamos en plena época de cambios de temperatura. Entonces, se nos tiene que venir a la mente de que ese paciente está haciendo una virosis. Y sabemos muy bien que el virus no tiene tratamiento etiológico, hay que tomarlo en cuenta. No tiene tratamiento etiológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que dar un tratamiento sintomático. ¿Sí? Al hablar de tratamiento etiológico, ¿qué quiere decir? Que no podemos nosotros utilizar ningún antibacteriano, ¿verdad? Ningún antibiótico. ¿Por qué? Sabemos muy bien que el virus no muere pues con antibiótico. El virus es autolimitado. Así como viene, se va. Y el tiempo de duración es de 5 a 7 días. ¿No? Entonces tenemos que hacer entender a la gente de que en ese lapso no se puede dar un antibiótico. No se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer que la persona nos entienda de que si nosotros utilizamos un antibiótico, lamentablemente vamos a bajar este sistema inmunológico. ¿Qué estamos haciendo? Este sistema inmunológico lo estamos, al utilizar un antibiótico, lo estamos arrinconando a este sistema inmunológico. Estamos evitando que este sistema inmunológico reaccione, ¿no? Y estamos, aparte, con el antibiótico lo estamos deprimiendo más. Entonces no va a reaccionar este sistema inmunológico. Y el paciente
ya al tercer o cuarto, quinto día se nos va a complicar, pero ya esa complicación no es por una causa virósica, o sea, una etiología virósica, sino va a ser una etiología bacteriana, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer muy bien esta función inmunológica que tiene la faringe. Es importante conocer para orientar a los pacientes cuando vayan a la consulta y decirles, mire usted, así hay que explicarles, es simple, decirles, usted tiene soldaditos en su organismo. Los primeros soldaditos son las amígdalas. Y si yo le voy a dar antibiótico, porque el paciente dice, doctora, hágame colocar inyeccióncita, hágame pinchar, ¿sí? Entonces nosotros ya algunas veces les engañamos a los pacientes, ya le haremos pinchar. Y le haremos pinchar, por decir, un ketoprofeno, ¿no? Un ketoprofeno, que es de la familia de los ibuprofenos. Simplemente es un antiinflamatorio, es un calmante, le va a calmar los dolores musculares, el dolor de cabeza, ¿verdad? Si tiene fiebre le va a bajar, o sea, le va a mejorar toda la sintomatología, el ketoprofeno. Pero resulta que va a la Cruz Roja, por decir, donde va a ir a hacerle colocar la ampolla y le va a decir, ¿qué cosa es esto? Y la enfermera le dice, esto es nada más que un antídoto. Pero yo le he dicho pues a la doctora que me dé algo más fuerte, ¿no? Y lamentablemente el personal de salud algunas veces es tan imprudente que comete pues horrores, no errores, ¿no? Entonces le dice, pero sí, pues esto, fuerte, algo más fuertecito quiere decir. Pero entonces lo pondremos un antibiótico, lo pondremos, y más bien, para que no se accione, no tenga reacciones nada, le daremos un antibiótico, una inyección más fuerte. ¿Y qué es la inyección más fuerte? Les hacen penicilina benzatínica más dexametasona, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando un antibiótico que va a inmunodeprimir a este sistema, ¿verdad? Y aparte, ¿qué más con la dexametasona? Es un corticoide. Y ustedes saben muy bien que el corticoide es un arma de doble filo. Tiene 3 acciones muy importantes y potentes, ¿no? Yo les hablo, es un potente antihistamínico o antialérgico. Es un potente antiinflamatorio. Son los más conocidos, y obviamente tiene otras acciones más, pero dentro de mi especialidad hablo, son potente antihistamínico o antialérgico. Es un potente antiinflamatorio y es un potente inmunosupresor. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo. Al hacer colocar una penicilina benzatínica más dexametasona, estamos arrinconando este sistema inmunológico como para que no funcione, como para que no reaccione. Entonces, ese paciente, a los 2 días, 3 días, pasa los 5 días, no va a reaccionar para nada, más bien. ¿Y esa complicación dónde va a ser? En los órganos vecinos puede ser, ¿no? Va a ser una otitis, va a ser una sinusitis, ¿no? Inclusive en el mismo órgano puede ser un absceso perianal, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos saber. Por eso es que yo les digo, pregúntenme, porque estas funciones son importantes, especialmente esta función inmunológica, muy importante tomar en cuenta y entender, muy importante tomar en cuenta, aprender bien para que nosotros podamos explicar así y decir, esto es lo que pasa con su organismo, esto es lo que está pasando. Y usted quiere, ¿no? Siempre el paciente, como les dije, quiere que sus dolores se vayan en segundos, ¿sí? Entonces, lamentablemente eso no podemos hacer, y menos con antibióticos. Entonces, hay que tratar de explicar esto al paciente, que nos entienda en este proceso, ¿no? Que es virósico, no hay tratamiento. Lo único que podemos hacer es calmar esa sintomatología, ¿no? Disminuir esa sintomatología. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir? Utilizando obviamente un paracetamol, utilizando por ahí un ibuprofeno. Con eso, bastante líquido y reposo en cama. Nada
Entonces, ese es el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico tiene que reaccionar ante esta agresión virósica, ¿no? ¿Para qué? Para evitar futuras complicaciones. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan esto de la fisiología. Dentro de la fisiología, la función es importante para no cometer errores y tengamos luego complicaciones y después no podamos salir de estas complicaciones. Que algunas veces pueden ser complicaciones que, digamos, comprometan la vida del paciente, ¿no? Después vamos a ver cómo un absceso o una amigdalitis puede complicarse a un absceso perianal. Luego se complica a un absceso de los espacios del cuello, ¿no? Y luego llega a mediastina, provocando una mediastina. Imagínense, de una simple infección, nosotros estamos ocasionando con estos malos tratamientos, ocasionando una complicación grave a comprometer la vida del paciente. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta más. Bueno, por lo visto ha sido entendido, ¿no? Es importante que también ustedes lean, se pongan a leer, investiguen también esto, para que luego no tengan pues esos problemas posteriores cuando ejerzan la profesión. Vamos a pasar a lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Patologías de la faringe. ¿Qué es una faringitis? Una faringitis es la inflamación superficial de la mucosa y corium de la faringe. Cuando en el proceso participan las amígdalas, recibe también la denominación de faringoamigdalitis. Acá es importante también explicarles lo siguiente. Cuando el paciente va a la consulta y nos dice, doctora, me duele la garganta, ¿no? Tengo dolor de la garganta, no puedo tragar, me duele al tragar y constantemente estoy con tengo fiebre, etc. Bueno, hasta ahí nosotros vamos a pensar que simplemente faringe está. Pero ¿cuándo vamos a cambiar este diagnóstico? Cuando hagamos el examen orofaringe. Ya utilicemos un bajalengüitas y podamos ver cómo está esta garganta. Y si ahí vemos que las amigas, que no solamente está afectada la faringe, sino también ahí las amigas están inflamadas, están comprometidas, entonces ahí ya cambia nuestro diagnóstico. De faringitis cambia al diagnóstico de faringoamigdalitis. Entonces, eso es lo que quiere decir esta definición, ¿no? Dice, faringitis es la inflamación superficial de la mucosa y el corium de la faringe. Pero cuando en el proceso participan las amígdalas, recibe también la denominación de faringoamigdalitis. Entonces, esto es importante porque ya participa otro órgano, ¿no? Entonces, ahí es importante también. Tenemos dentro las faringoamigdalitis, o sea, dentro de las faringoamigdalitis tenemos una clasificación, una faringoamigdalitis aguda y una faringoamigdalitis crónica. ¿Por qué esta clasificación? Hablamos de faringoamigdalitis aguda. ¿Cuándo hablamos de faringoamigdalitis? Cuando decimos que una faringoamigdalitis es aguda y cuando decimos que una faringoamigdalitis es crónica. Como las otras patologías, ¿verdad? Una otitis, habíamos dicho, es aguda cuando se toma en cuenta el tiempo de evolución, o sea, desde que empieza hasta que se va. Quiere decir esto. Esta faringitis aguda podemos considerar desde que empieza hasta los 15 a 20 días, ¿no? Si es que se hace un buen tratamiento con seguridad, ese es el tiempo de evolución. Pero resulta, ese es el tiempo en que debemos tomar en cuenta. Pero resulta que esto dura más, esta patología, ¿no? Entonces, desde que empieza o desde los 15 a 20 días, puede ser hasta un mes, 2 meses, 3 meses, años. Entonces, el tiempo de evolución es importante
Faringoamigdalitis aguda desde que empieza hasta los 15 a 20 días. Faringoamigdalitis crónica desde los 20 días hasta un mes, 2 meses, 3 meses, años. Y dentro de estas faringoamigdalitis agudas tenemos las faringoamigdalitis superficiales y las faringoamigdalitis profundas, ¿no? Dentro de las faringoamigdalitis crónicas tenemos las inespecíficas y las específicas. Dentro de las faringoamigdalitis agudas superficiales, que ya habíamos hecho anteriormente, en la clasificación tenemos las primarias, genuinas y las secundarias. Dentro de las primarias tenemos la eritematosa, tenemos la eritematocultácea, la pseudomembranosa, la úlceronecrótica y la vesículosa. De estas vamos a ver patologías específicas y patologías prevalentes en este medio, especialmente en esta época. Y dentro de las secundarias o sintomáticas tenemos las enfermedades infecciosas, tenemos la patología hepática. Entonces vamos a ver las patologías más frecuentes. Acá tenemos, si ustedes se fijan, ¿no? Acá tenemos la faringe para que ustedes anatómicamente se ubiquen y vean cómo, cuando hagan un examen orofaringeo, cómo es lo que van a ver, ¿no? Cómo es la faringe. Si ustedes, siempre yo les hago hacer en la práctica, primero que se examinen y que ustedes vean cómo es supuestamente, ustedes en ese momento, digo, no siempre son sanos, ¿no? Entonces en ese momento no están enfermos, no están con una apendicitis. Entonces es importante ver esto entre ustedes, verse la garganta, para ver cómo es lo normal y cómo es lo patológico que van a ver en un paciente. Y eso lo pueden hacer ahora en sus casas, ¿no? Agarran una linternita, ¿sí? Una linternita y agarran un bajalengüitas o el palito de helado. Entonces con eso hacen una cucharillita, por decir, ¿no? Una cucharillita, la parte del, no la cucharilla misma, ¿no? La parte del manguito, y con eso bajan la lengua y con una linternita ustedes pueden examinar ya, ¿no? Hagan práctica en sus casas, hagan práctica con sus familiares, con sus hermanos, con el papá, con la mamá, para que identifiquen cuáles son las diferencias. Algunos por ahí tienen hipertrofia articular, algunos de sus hermanos, qué sé yo, pueden tener hipertrofia articular, como está la garganta misma, ¿no? Entonces, esto ya es una faringe patológica. Esta ya es una faringe patológica. Entonces, miren cómo está, ¿no? Esta es la amígdala. Acá era la Entonces yo les muestro lo que es. Acá hay un pliegue que se llama pilar anterior. Un pliegue, pilar anterior. Acá hay otro pliegue, si ven esto es un pliegue grueso, acá está bien, ¿verdad? Un pliegue, eso es el pilar que está continuando este pilar hacia la úvula. ¿No? Y vean también cómo está la úvula, una úvula bastante. Luego sigue con el pilar posterior del lado opuesto, ¿no? Y tenemos el pilar anterior, ¿no? Al parecer, en esta orofaringe, el lado izquierdo del paciente está más afectado que el lado derecho, ¿no? Entonces, vean cómo está. Acá, esta es la parte posterior de la faringe. Acá tenemos que tomar en cuenta que esta faringe tiene 3 caras. Una cara lateral izquierda del paciente, una cara posterior y una lateral derecha del paciente, ¿no? Y acá, por acá, si ustedes se ven, hacen este examen, van a ver cómo hay un hueco que va a ir siguiendo hacia la rinofaringe, ¿no? O podemos hablar de que la nariz continúa con este hueco, ¿no? Este hueco posterior que se llama rinofaringe, ¿verdad? Entonces,
Si hacen un buen examen, si hacen un buen examen orofaringio, van a ver también si ponen un poquito más adentro, pero no provocando náuseas ni vómitos al paciente, un poquito más. Hay algunos pacientes que excelentemente nos muestran. Podemos hacer muy fácilmente el examen orofaringio. Entonces nos muestra y podemos ver la amígdala superior, ¿no? Acá están las amígdalas palatinas y podemos ver la amígdala superior. Podemos ver un poquito más adentro, un poquito más adentro y vemos la amígdala superior. Y con un examen, con una rinoscopía posterior, nosotros podemos ver la rinofaringe. Con una rinoscopía posterior podemos ver la rinofaringe. Todo ese hueco, ese tubo que está continuando de la nariz, desde la parte posterior de la nariz hasta la orofaringe. Eso se llama rinofaringe, ¿verdad? Donde está la adenoides, la amígdala rinofaringe, ¿no? Entonces, así es la forma de la faringe, orofaringe, ¿no? Entonces, hablamos de faringitis eritematosa o congestiva. Esta faringitis es de etiología viral, predomina en otoño y invierno. Justamente estamos en la época, ¿no? Yo ayer fui a atender al consultorio y he atendido. De los 13 pacientes que he atendido, eran 8 con una faringitis, ¿no? Entonces, estamos en pleno, digamos, en plena época para ver esta patología, que es la faringitis eritematosa. Obviamente ahora hay que tener mucho cuidado con el COVID, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. No es cuestión de ir, cuidado que por el hecho de que les diga hagan práctica, ustedes estén yendo a hacer práctica en los vecinos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que, como ahora es la infección, el contagio ya es comunitario, ya no sabemos quiénes están contagiados, entonces hay que tener mucho cuidado con toda la protección, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando bastante protegidos con toda la protección, entonces tenemos que hacer. Ahora en la casa se supone que están sin barbijo, sin nada, no hay enfermos en la casa, bueno, en la casa podrían hacer todo. ¿Cuál es la sintomatología de esta faringitis eritematosa? La sintomatología es fiebre, hay disfagia o dinofagia. A ver, si alguien me puede decir qué es disfagia. Enciendan el micrófono. ¿Qué es disfagia? ¿Qué es odinofagia? Ya, ¿y la odinofagia? No es, tendría que ser. Es, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, hablamos de fiebre. El paciente va a la consulta con fiebre, ¿sí? Que la fiebre puede ser, como es virósica, puede disparar, puede ser 39, 40. Disfagia es la dificultad a la deglución. Está bien, la dificultad para tragar. Odinofagia es el dolor a la deglución. Ya se puede decir dolor al tragar, ¿verdad? Entonces, estos dos términos ustedes no tienen que olvidarse, jóvenes, no tienen que olvidarse para nada, porque su, todo, toda su vida profesional con esto van a chocar, sea médicos generales o de cualquier especialidad, siempre va a haber un paciente que diga, ay doctor, estoy con estas molestias, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, esta terminología médica no se nos tiene que borrar de la mente, tenemos que aprender como si fuera nuestro nombre, mucha terminología médica, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, yo les digo a los alumnos de que la disfagia y odinofagia son los síntomas patognomónicos de una faringitis. Síntomas patognomónicos. ¿Qué quiere decir? Son los síntomas únicos, específicos, que van a encontrar solo en la faringe. No va a haber en otro órgano. No es como fiebre. La fiebre es un síntoma común en todo proceso infeccioso.
sea de cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no es como, la fiebre no es patognomónico en faringitis, no es patognomónico, es, digamos, patognomónico la disfagia eólica, ¿sí? Estos dos síntomas. Si algún paciente dice, va a la consulta y entra, doctor, estoy con dolor de garganta y no puedo tragar, entonces ustedes tienen que dirigirse directamente, pensar en que ese paciente está haciendo una faringitis. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Este paciente está haciendo una faringitis. No lo tomen mucho en cuenta si hay fiebre, hay malestar general. El malestar general es un síntoma común en todo proceso infeccioso. Entonces, a lo que tienen que irse son a los síntomas patognomónicos para decir, esto es una faringitis, ¿sí? Y les voy a hacer una comparación con otra patología que también es de vía respiratoria. El paciente ¿no? Dice, no puedo tragar y me duele el tragar. Estos dos síntomas ya les tiene que orientar de qué diagnóstico podría ser. Pero por ahí entra otro paciente y les dice, doctor, no puedo hablar, estoy ronco. Entonces sí que van a pensar, el no poder hablar, ¿cuál es la terminología médica? ¿Alguien me puede decir? El que diga el doctor o el paciente diga, no puedo hablar, mi voz está bajita y estoy con la voz ronca. ¿De qué es? ¿De qué malestar? ¿De qué órgano será eso? O sintomatología de qué órgano puede ser. La disminución del habla, de la fonación y la voz ronca. De la laringe, doctora. De la laringe, ¿verdad? Entonces, miren cómo lo relacionamos. Entonces hablamos, si hay disminución de la voz, hablamos de disfonía, ¿sí? Ausencia de voz, afonía. Y si hay voz ronca, también están comprometidas las cuerdas vocales. O sea, estos tres síntomas son síntomas patognomónicos de la laringe. Entonces yo siempre les digo en la práctica, no confundan eso. Por eso teóricamente ustedes tienen que aprender de cuáles son los síntomas patognomónicos de faringe y cuáles son los síntomas patognomónicos de laringe. Porque hacen esa confusión, por eso se aplazan en la práctica. Pese a que yo les explico así como les estoy explicando a ustedes, igualito siguen confundiendo, ¿no? Entra un paciente, dice, me duele, no puedo tragar, me duele al tragar. Esas dos cositas ya nos están diciendo que es faringe. Pero no, siguen confundiendo. Por eso es que ustedes tienen que tener las cosas claras, ¿no? Entonces, disfagia o dignofagia, síntomas patognomónicos de faringe. ¿Está bien? Bueno, al examen. Ustedes preguntan al paciente, ingresa el paciente, les dice cuál es el motivo de la consulta, doctor, tengo fiebre, no puedo tragar, me duele al tragar, y todo mi cuerpo me duelen mis pies, los huesos, etc. Listo, esos son los síntomas. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Averiguar, ¿desde cuándo tienes fiebre? Eso nos va a llevar a pensar si es aguda o es crónica. ¿Sabe? Es hace una semana, hace 4 días, hace por ahí, hace 10 días. Está dentro del tiempo de evolución de un proceso agudo. ¿Sí? Entonces ya estamos armando nuestro diagnóstico. Me parece que esto es listo. Usted, ¿cómo ha empezado? ¿Sí? ¿A qué atribuye y qué tratamiento ha recibido en este tiempo? Esa es la historia de la enfermedad. Entonces les dirá, sabe, doctora, creo que me he expuesto al frío, me bañé y salí así. Bueno, tienen todos los antecedentes. Bueno, ¿usted atribuye a esto? Sí, a eso. Creo que es desde ahí, desde esa vez que ¿ha recibido tratamiento? Sí, doctor, fui a la Cruz Roja, me pusieron esto. Siempre es bueno decir que nos especifique el tratamiento, si es posible que nos muestre las recetas para saber exactamente qué cosa le han dado. De esa forma es que yo sé qué malos tratamientos hace, ¿no? Entonces, bueno, muestra todo y a ustedes. Entonces haré un examen y al hacer el examen, para hacer el examen,
nosotros haremos el examen orofaríngeo, ¿no? Que consiste en ver la faringe con ayuda de un bajalenguas y de una linterna. Y vamos a ver, vean ustedes, congestión de la pared posterior. Esta es la pared. Congestión de la pared posterior. Todo esto. Vean cómo hay una especie de mochitos, ¿verdad? Como en el acné, cuando les aparece un mochito medio rojito, sí van a ver todo esto. Todo inflamado, rojo, pero digamos, esta parte, estos puntos son más rojos que estas partes. Pero así, todo como mochitos en toda la pared posterior de la pared. Pilares, los pilares, vean, un pilar anterior bastante grueso, edematizado, un pilar posterior igual grueso, edematizado, una úvula gruesa, inflamada, edematizada, ¿no? Entonces, vean cómo está. Amígdalas palatinas, acá ya hay una, digamos, hipertrofia de la amígdala, que está en grado 1, hipertrofia de amígdalas, ¿no? O puede ser que una sola esté comprometida y la otra, como en este caso, no está muy comprometida, al parecer esta amígdala es la más comprometida, ¿no? Es el hecho de que haya dolor, compromiso, edema, bastante inflamación, puede afectar al oído y nos provoca un dolor también en el oído, ¿no? Y el paciente que tiene una faringitis casi siempre refiere y dice, doctora, el dolor de la garganta pasa al oído, ¿no? Entonces, nosotros ya en ese momento tenemos que pensar, me parece que sí, está haciendo una infección también en el oído. Como es viral, hablamos de una otitis viral o meningitis bullosa, ¿no? La meningitis bullosa que hemos hablado también en el capítulo de oído, hemos dicho que es de etiología viral. Entonces, cursa conjuntamente una faringitis virosa. Entonces, esta faringitis se puede complicar a una bacteriana y pasar a una otitis o a una faringitis eritematosa, eritematopulácea, puede pasar, porque ya se convierte en infección. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es reposo. En todo proceso virósico, el tratamiento es reposo. Si hay fiebre, antipiréticos. Si hay dolor, cefaleas, dolor, por ejemplo, a este nivel que impide tragar, así como nos dice la orinofagia, entonces daremos antipiréticos. Se quejan también de que hay una sensación de flema en esta parte. Tengo bastante flema que me molesta. Bueno, daremos descongestivos, fluidificantes, ¿verdad? Descongestivos, fluidificantes. Entonces vamos a utilizar el ambrosol, la acetilcisteína, que nos va a ayudar a que fluidifique antiguo descompositivo. En caso de una bacteriana, de que ya se convierte en una faringitis bacteriana, sí utilizaremos antibióticos. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a faringitis eritematosa. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, pueden encender los micrófonos, por favor. Bueno, al parecer todo está claro, entendido, no hay ninguna duda. Entonces, los jóvenes nos estaríamos viendo estaríamos continuando con las clases la próxima semana, el día sábado, que vamos a seguir con estas patologías de Buenos días y cuídense.